Buenas tardes y buenos días. Estas jornadas sobre danza, fotografía e inteligencia artificial las organiza la Cátedra Libre de Educación y Mediación Digital en Danza Performance de la Universidad Nacional de La Plata, y agradecemos muchísimo la posibilidad de hacerlas justamente a Diego y la posibilidad que nos ha dado con su Zoom sin cortes. Esta cátedra, creada en 2014, desde el ámbito de la presidencia de dicha universidad, la llevamos adelante Paula Dreyer y yo, Alejandra Seriani. Entre sus contenidos se propone llevar a cabo un abordaje multidisciplinario en lo que a la vinculación entre educación, tecnología, danza y performance respecta, promoviendo actividades que enriquecen el intercambio y el diálogo entre educadores, artistas, programadores e investigadores de diferentes áreas. La impronta de la cátedra es referir al escenario actual del arte, entendiendo que las temáticas que vinculan la tecnología, la creación artística y las corporalidades abordan temas relacionados a las prácticas artísticas híbridas, al tratamiento de la digitalidad y los algoritmos en interacción con las manifestaciones performáticas contemporáneas. Hoy vamos a abordar, junto a nuestros invitados, la producción artística a través de la inteligencia artificial, que, como bien sabemos, está experimentando desarrollos significativos. En estas jornadas indagaremos sobre la capacidad generativa de la programación de IA, que permite componer en tiempo real y producir otros movimientos, imágenes y corporalidades. Los expositores, Diego Marimbucio y Bruno Bresani, compartirán sus experiencias y conceptualizaciones. Además de esta presentación general y la reseña sobre el texto tesis que haré a continuación. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Bien, entonces tenemos la presentación de Bruno Bresani, Disolución de las corporalidades. Compartirá con nosotros este concepto de la desmaterialización que propician las tecnologías, que disrumpen las miradas canónicas, estandarizadas, estructuradas, creando poros de reflexión, donde nos releemos en los cuerpos en su posicionamiento ante las extensiones y ofusiones, ante las mutaciones corporales, en los mundos de las virtualidades. La presentación de Diego Marimbucio, Matriz de movimiento maquínico, un marco conceptual sobre la creación de danza hombre-máquina. Se presentará un marco conceptual para diferenciar las diversas formas de creación dancística con tecnología, a través de estudios de caso y teorías como la cognición 4E y la teoría del actor red. Se examina la interacción humano-IA en la danza. Los hallazgos presentan una taxonomía que esclarece cuándo la IA pasa de ser herramienta a agente activo en la producción artística. Y ya abro paso a mi presentación acerca de encarnando lo artificial, danza y co-creatividad humano-IA, como he llamado a esta reseña, que a partir de la invitación de Diego Antonio Marín Bucio escribí sobre su libro Encarnando lo artificial, danza y co-creatividad humano-IA. Allí surgen ciertas interpelaciones para pensar la corporalidad atravesada por las tecnologías de su presente. ¿Qué lugar ocupa la tecnología en el ámbito de las prácticas y la investigación corporal hoy? ¿Existe una conexión entre la máquina de carne y hueso y la máquina algorítmica? ¿Qué acontecerá si la existencia humana se sujeta a lo maquínico en el orden de lo relacional? El propósito de este abordaje entrecruza la indagación sobre arte, creatividad, danza, performance y tecnología. Este es el texto de Diego, que tuve la suerte de... lo tengo en blur, perdón, después lo cambio. No sé si, Diego, lo tenés ahí, lo querés mostrar, pero bueno, no se puede adquirir aún en las librerías.
pero bueno, ahí dirá Diego después el modo para tener este texto. Entonces, bien, presentar el trabajo de Diego Marín y dar a conocer su propuesta precursora en la creación colaborativa de danza con IA lleva a otro nivel los estudios que han sido iniciados por diversos investigadores sobre la interacción cuerpo-máquina. Aquí nuestros cuerpos interactúan con un cuerpo digital humanoide, sin limitaciones, tanto en su configuración antropomórfica como en su programación algorítmica que diseña la ejecución. La perspectiva en que se inscribe Marín se distancia de pensar la inteligencia artificial limitada a ser solo una herramienta y desafía de este modo los procesos técnicos, conceptuales y prácticos hacia una colaboración creativa humano-IA, en el terreno específicamente de la danza. Se trata de un escenario posible cuyos supuestos adhieren a modelar encuentros antes que representarlos. Y esto me parece súper interesante, esta idea de modelar encuentros antes que representarlos. Así se reivindican intercambios en los que dejarse afectar por estímulos interpretados mutuamente es la clave para las manifestaciones kinestésicas interpretados mutuamente por la parte compositiva entre el performer humano y no humano. Y esto también es interesante, digo, para los que venimos trabajando, leyendo, escribiendo, investigando, esta clave, ¿no? De cómo se coloca en clave esta idea de performer humano y no humano. Hoy una de las grandes cuestiones, al menos en la vigilancia epistémica de artistas investigadores, es poder, por una parte, generar conciencia de los mecanismos de dominación con los que operan estos modelos generativos de la inteligencia artificial. Y por otra, evolucionar al usuario en actor consciente de la transformación en el juego de los intercambios y de los desplazamientos entre el universo híbrido, carne, luz y acero, como bien lo define Diego, en la página 127, que habitamos. El libro está compuesto por un entramado de análisis, reflexiones y proposiciones de una investigación que explora la complejidad del proceso relacional sobre los encuentros que se realizan entre sistemas poblados por criaturas híbridas que danzan en una liminalidad entre lo humano y lo que no lo es. Este espacio mixto está morado por entelequias efectos de los sistemas informáticos que, con sus cuerpos ambiguos y artificiales, nos dan la oportunidad de reconsiderar nuestra posición en la escena dancística en cierne. Tenemos unos 6 capítulos donde Diego va en primera instancia haciendo una consideración de cómo el ser humano ha interactuado con dispositivos tecnológicos modernos para hacer danza. En el capítulo 2, él plantea el avance de estos estudios y el impacto en las posibilidades que la inteligencia artificial da en el sentido de co-creación, algo con lo que hemos estado lidiando mucho, digamos, antiguamente, por decirlo de algún modo, unos 15 años atrás, con la idea de interacción y no reacción, algo interactivo y no reactivo respecto a este intercambio cuerpo-programa, ¿no? Programación y dispositivos. En el cuarto, en el capítulo 3, ahí ya se mete con el diseño y la observación de la danza y la inteligencia artificial y analiza la cognición encarnada. Fíjense qué interesante el término, ¿no? Cognición encarnada, que enfatiza el papel de la experiencia sensorio-motriz en la formación del conocimiento y la comprensión del mundo. También en este sentido, Diego abre el juego, no solo a pensar esta relación a veces cerrada, ¿no? Entre esta cuestión de la escena, el tiempo, el espacio, el cuerpo, que muchos de nuestros dispositivos nos han llevado a generar, ¿no? Esta cosa mucho más, digamos, cerrada en sí misma, ¿no? Sino que la IA por sí nos abre además
sí o sí la comprensión del mundo. El capítulo 4 expone la experiencia en la que un performer puede generar sonidos con el movimiento de un dispositivo inteligente que no solo se presume como una herramienta, y acá viene el kit de la cuestión, de lo que él seguramente se va a referir, sino que se plantea como un colaborador. Y acá es interesante también la palabra, ¿no? Porque hemos usado muchas palabras para referir o conceptos para referir desde codirección eh, a esta idea de colaborador. El rol del agente creativo autónomo y el potencial de comunicación humano-inteligencia artificial. El potencial de comunicación. El capítulo 5, llamado Co-creación de danza con IA, se refiere a la práctica realizada en un experimento y en un foro de discusión para desarrollar las características participativas y creativas de un danzante de inteligencia artificial. Eso es interesante también porque esto es parte de eso, ¿no? También pensando que no todos o todas, todos hemos podido tener la posibilidad aún de estos intercambios o de estas experiencias, es interesante ir viendo esos desarrollos de pensamiento a través de poder experimentarlo, ¿verdad? Y por último, el capítulo 6, titulado Danza poshumana, cuerpos danzantes de carne, luz y acero, trata del diseño y el desarrollo de la base colaborativa para crear un performer de IA interactivo. Y ahí hay una palabra media difícil que creo que aparece acá, no me quiero adelantar, sino la diré. Títere, como un títere digital. Decila, Diego Paz, títeretería. Dije, la practiqué, pero no me sale. Creo que ni la puse, mira, para no pasar por ahí, pero solita me fui por ahí. Bien, en el epílogo, Marín enfatiza el hecho de haber estudiado y propuesto una metodología para la co-creación entre la inteligencia artificial generativa, eso también es una diferencia importante que en el libro se destaca, y las prácticas artísticas, diciendo, asimismo, sintetizo los hallazgos que tuve en esta investigación y que me permiten ofrecer un método para crear danza en colaboración con una inteligencia artificial. Lo anterior, con la intención de estimular y contribuir a un debate más profundo sobre la convivencia entre lo humano y la inteligencia artificial en la época contemporánea. El libro de Marín es un aporte actual al análisis, a la reflexión y a las propuestas en torno al estudio de la inteligencia artificial generativa que interactúa con la inteligencia kinestésica. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Estas inteligencias, la inteligencia generativa y la inteligencia kinestésica en la danza performance, en las corporalidades disponibles y concluyentemente en el ámbito artístico general. O sea, es también posicionarse frente a esto, ¿no? Cosa que nos ha ido, teniendo que extraer muchas capas anteriormente para hacerlo. Y me alegra mucho que Diego de entrada ya plantea esto claramente, ¿no? Volviendo al epílogo, que me quedaba algo más acá, para ir cerrando, citaré una conversación extraída del texto de Douglas Hofstadter, científico y filósofo estadounidense, en su texto Gödel Escherbach, un eterno y grácil bucle de 1979, donde ya se cuestionaba, aunque con otras palabras, la idea fundamental que despliega Marín a lo largo de toda su investigación. No solo conformarse con no solo conformarse con la titiritería high-tech, ni limitarse a estimular acciones creativas por parte del bailarín. Fíjense, la idea de títere high-tech, ni limitarse a estimular acciones creativas por parte del bailarín, actor o performer a través de la dramaturgia incluida en la máquina IA, sino alcanzar una co-creación entre la inteligencia artificial generativa, el danzante y la danza. Sin embargo, en los inicios de la relación humano-máquina, al proponerse cruzar el umbral de sus materialidades, se plantea como respuesta un no rotundo en 1979, ¿no?
expresado en las investigaciones con IA en esta cita, que dice: estimular y contribuir a un debate profundo sobre la coexistencia entre el humano y la IA, por una parte, desafiará el paradigma antropocéntrico, muy endémicamente instalado, pero por otra parte alimentará la sospecha sobre los discursos que sitúan a otra inteligencia, una inteligencia carente de conciencia, conciencia que pareciera ser no será indispensable para actuar activamente en el mundo. Por ende, el libro de Marín es un aporte actual al análisis, a la reflexión y a las propuestas en torno al estudio de la inteligencia artificial generativa que interactúa con la inteligencia kinestésica en la danza performance, en las corporalidades disponibles y concluyentemente en el ámbito artístico en general. Finalmente les comento que esta reseña es parte de la reciente publicación de Cuerpo, Máquina, Acción, estudios sobre el cuerpo, la tecnología, publicación también llevada adelante junto a Paula Dreyer desde el año 2012. Esta publicación, que lleva 10 números y que el repositorio de la Universidad de La Plata, el CEDICI, reúne en variados ensayos de divulgación, conlleva el deseo de ser una herramienta para comprender las claves híbridas entre las prácticas corporales y las tecnologías emergentes. Acá, esta reseña que acabo de presentar está entre la página 89 y 99. Después les vamos a pasar toda esta información y en particular están todos, digamos, los 10 capítulos que tiene esta publicación, están por separado, así que también van a poder leerlos de ese modo. A continuación, entonces, vamos a dar la palabra a Diego, que presentará esta matriz de movimiento maquínico. Diego es un artista escénico e intelectual de la danza mexicano, destacado internacionalmente por su propuesta pionera en la creación colaborativa de danza con inteligencia artificial. La investigación doctoral de Diego se centra en la interacción multimodal en las performances de danza y música que realiza en Ritmos, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Ritmo, Tiempo y Movimiento en la Universidad de Oslo, Noruega. Luego, a continuación, estará Bruno Bresani, con disolución de las corporalidades. Bruno es artista e investigador especializado en el área de la representación fotográfica. Obtiene la maestría en artes digitales por parte de la Universidad de Pompeu Fabra y la maestría en artes visuales dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y doy fe de que terminará su doctorado en artes y tecnoestéticas en la UNTREF. Al finalizar ambas exposiciones, abriremos a preguntas, comentarios e intercambios con ustedes. Paso la palabra a Diego y muchísimas gracias.